Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación de la Palabra de Dios. Quiero desearle a todos feliz nacimiento, feliz Navidad para cada uno de ustedes. Hoy la iglesia recuerda a San Juan Evangelista. Esto es una fiesta y hoy vamos a hablar un poquito de San Juan. ¿Quién era San Juan? A quien Jesús le dejó su madre antes de partir. Que San Juan un día estaba siguiendo a Jesús y Pedro le dijo: epa, ¿y por qué no sigue? Y Jesús dijo: si yo quiero que me siga, ¿a ti qué? Déjalo quieto. San Juan Evangelista fue el que cuando se enteró que era Jesús, se lanzó al agua para ir a encontrarse con Jesús. San Juan Evangelista fue el que cuando Jesús resucitó y no estaba en el sepulcro, fue el que salió corriendo a encontrarse con él, el discípulo amado. Hoy recordamos al discípulo amado de Jesucristo. Feliz Navidad para todos, me alegra poder compartir hoy con Daniela este Evangelio. Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 2. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. El primer día después del sábado, María Magdalena vino corriendo a la casa donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo. Y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino al sepulcro. Los dos iban corriendo juntos. Pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, y puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación de la Palabra de Dios. Yo soy el Padre Marcos Galvis, junto a Daniela. Hoy queremos desearle feliz Navidad, feliz nacimiento de nuestro Salvador. Espero que hayan tenido un tiempo de preparación muy bonito y que hayan ido a misa en esta Navidad. Vamos a compartir el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 2. Vamos a buscar en la Biblia Juan 22. Hoy la iglesia recuerda la celebración de San Juan Evangelista. Y San Juan Evangelista nos deja un ejemplo muy bonito, porque San Juan Evangelista es el capaz de reconocer a Jesús. Es el maestro y hace que Pedro se lance al agua. San Juan Evangelista es capaz de ir a los pies de la cruz de Jesús y estar ahí a pesar de que lo pudieran matar, a pesar de que pudieran quitarle la vida. Ahí estaba San Juan Evangelista. San Juan Evangelista seguía a Jesús y Pedro en algún momento siente como recelo y le dice: ¿y qué? ¿Por qué no sigue?
Era el discípulo más amado del Señor y era el más joven, pero tenía algo muy bonito San Juan Evangelista, que tenía deseo de seguir a Jesús. Y ese deseo lo hizo perder la vida por el Señor, y es lo que hoy recordamos. Vamos a comenzar con San Juan capítulo 20, versículo 2. Escuchen con atención lo que sucedió, lo que hoy recordamos. Oído al tambor y paren la oreja. El primer día después del sábado. El día domingo es el primer día después del sábado. ¿Qué sucedió? María Magdalena. Primer personaje, María Magdalena. ¿Por qué le llamaban María Magdalena? Porque María Magdalena venía de Magdala. Fíjense que hay unos comentarios muy malsanos o unos comentarios que la gente extrapola o coloca mal. Y le dicen a una mujer cuando llora mucho, mire, no sea Magdalena, porque María Magdalena lloraba. Pero no es porque lloraba que le decían Magdalena, le decían Magdalena porque venía de un lugar llamado Magdala. María Magdalena hizo algo muy importante a los pies de Jesús. María Magdalena fue a buscar a Jesús después de muerto, en medio de las lágrimas, en medio del lloro, para colocarle inciensos, para arreglar el cuerpo, para llorarlo en el sepulcro. Pero resulta que ella se encuentra con una sorpresa. Cuando llega muy de temprano a encontrarse con Jesús, Jesús ya no está. Escuchen. Vino corriendo a la casa donde estaban Simón Pedro. Y cuando ella se da cuenta de que Jesús no está, sale corriendo a la casa donde se encuentran algunos discípulos. Entre ellos, Simón Pedro. Simón Pedro. Y el otro discípulo. ¿Quién era? A quien Jesús amaba. A quien Jesús amaba. Ese discípulo es el que se llama Juan. María Magdalena sale corriendo a encontrarles y decirles que Jesús no está. María se encuentra con el sepulcro vacío. Cristo, después de muerto, había resucitado, no se lo encuentra y viene y les da la noticia. Escuchen. Y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor. Ella no sabía que Jesús había resucitado. Ella pensaba que a Jesús se lo habían robado. Y María Magdalena llega y le dice a los discípulos: del sepulcro agarraron a Jesús y se lo llevaron. Se robaron. ¿Usted imagina el escándalo que esa mujer formó? ¿Usted imagina la preocupación que tenía Magdalena en medio de las gran lágrimas, el dolor? No se encontró con el cuerpo de Jesús. Sale corriendo y le dice a Pedro y le dice al otro discípulo, a quien Jesús amaba: se han llevado del sepulcro al Señor. Oigan. Y no sabemos dónde lo habrán puesto. La preocupación de María Magdalena fue que se quedó sin Jesús. Primera enseñanza de este evangelio. María Magdalena, en el momento que se entera que Jesús no está, se preocupa. Busca ayuda de Pedro, Papa. Busca ayuda de Juan, obispo. Busca una ayuda para encontrarse con Jesús. A María Magdalena le pasó lo mismo que a los Reyes Magos. Cuando perdieron de vista la estrella, empezaron a buscar ayuda, ¿se acuerdan? A buscar ayuda. Y esa ayuda la encontraron en el rey Herodes. Y cuando llegan donde el rey Herodes le dicen: ¿dónde está el que estábamos buscando? ¿Dónde está el rey que acaba de nacer? No vieron más la estrella, buscaron ayuda. Y el rey dijo que estaba en ese lugar porque le aconsejaron. Salieron de ver el rey, volvieron a encontrar la estrella y buscaron a Jesús. La primera enseñanza de este evangelio es que cuando nos quedemos sin Cristo, salgamos corriendo a buscarlo como María Magdalena. Miren, hay gente que un domingo no va a misa y no le importa nada. Hay gente que un domingo no va a la iglesia y ni siquiera se confiesa de pecado mortal. Hay gente que tiene 10 años sin confesarse. Hay gente que hace mucho tiempo perdió a Jesús y ni siquiera se ha casado por la iglesia y no busca ni siquiera
¿Cuándo casarse? Hay gente que ni siquiera hace una oración en el día. Se le pierde Jesús y no le importa. Mucho menos lee la Biblia. ¿Conocen alguno? ¿Sí? ¿Ha conocido alguna persona que cuando Jesús se le pierde, se le extravía, ni siquiera lo busca? Ni siquiera sale donde está. Hay mucha gente que cuando Jesús se pierde de la casa, no le importa. Las cosas de Dios no le importan. Las cosas del Señor no les agradan. María Magdalena, cuando llegó al sepulcro y no se encontró a Jesús, salió corriendo a buscarlo, salió corriendo a llevar la noticia, salió corriendo a hacer bulla, salió corriendo a decirle a Pedro y a San Juan que se lo habían llevado y estaba preocupada. Si nosotros tuviéramos la mínima preocupación de encontrarnos con Cristo como la tuvo María Magdalena, la cosa, la vida, la asistencia sería distinta. Ustedes y yo no podemos ser ajenos a las cosas de Dios. Es triste que en una familia solamente la mamá vaya a la misa, vaya y se confiese y vaya a comulgue, y los hijos todos perdidos, todos chuecos, ni siquiera vayan. Es triste que en una familia el papá sea el único que lea la Biblia y el resto de los hijos no hagan lectura de la palabra de Dios. Es triste que la abuela sea la única que reza el rosario en la familia y más nadie. María Magdalena se puso a llorar, se preocupó, se desesperó porque perdió a Jesucristo. ¿Cuántas personas en Navidad ni siquiera celebran el cumpleaños de Jesús, ni siquiera hacen un rosario, una oración ante el pesebre? ¿Cuántas personas en Semana Santa ni siquiera van a los oficios religiosos y no les importa nada? Cuando perdemos el sentido de la fe, cuando perdemos el amor a lo sagrado, cuando perdemos la piedad, el respeto por las cosas de Dios, nos suceden estas cosas. Ni nos duele, ni nos lastima, ni nos afecta ir a misa o no ir a misa, casarse por la iglesia, no casarse por la iglesia, leer la Biblia. Hoy debemos nosotros aprender de María Magdalena, no que era una llorona, sino que María Magdalena amaba a Jesús, quería a Jesús, anhelaba estar con Jesús, respetaba a Jesús, y el día que perdió el cuerpo de Jesucristo, salió corriendo a buscar una ayuda y decirle a Pedro y a Juan que Jesús no estaba. Y cuando María, yo me imagino el escándalo que formó María Magdalena. Yo me imagino cómo llegó María Magdalena gritando y zapateando donde estaba Pedro y Juan. Se han llevado del sepulcro a Jesús y no sabemos dónde lo habrán puesto. Y no sabemos dónde va a estar. Nosotros debemos desesperarnos igual cuando nos encontremos sin Jesús, cuando nos encontremos lejos de la iglesia. Y hay gente que eso ni les molesta. Es más, en este tiempo en el que estamos, la gente deja de escuchar el evangelio, deja de escuchar la misa, deja de rezar el rosario. Cuando hay vacaciones, se le da vacaciones inclusive a la oración, y eso es un error, porque es donde el diablo llega y pácata, nos agarra, nos prensa, nos coloca en el anzuelo y nos lleva y hace con nosotros lo que queremos. ¿Por qué los matrimonios se echan a perder? ¿Por qué los jóvenes se pierden? ¿Por qué la gente anda triste y anda sin horizonte? Porque perdieron a Jesús y no lo fueron a buscar. Porque faltaron una misa, después a otra y ya dejaron de ir a la iglesia. Porque se sintieron ofendidos y se alejaron de las cosas de Dios. Nosotros debemos saber que necesitamos de Dios, pero Dios no necesita de nosotros. Nosotros debemos saber que Dios es nuestra ayuda, pero nosotros ¿qué ayuda le vamos a dar a Dios? Nosotros debemos saber que Él es nuestro Padre, que Jesús es nuestro hermano, que Él nos puede ayudar, pero debemos buscar. Dice Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno me abre, entro para cenar con Él y Él conmigo. Pero si usted no le abre a Dios, si usted no tiene tiempo para el Señor, si usted solamente su vida la dedica para trabajar, para hacer plata, para el estudio, para el trabajo, para la esposa, para los hijos, para todo, menos para Dios, ¿cómo vamos a sentir la necesidad de las cosas de Dios? El problema de los católicos es que no colocamos nuestros ojos en Cristo, como hizo María Magdalena, y nos desviamos del camino. Oigan, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Escuchen. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Se fueron al sepulcro donde estaba Jesús, Pedro y el otro discípulo. Cuando a nosotros se nos hable que Cristo se está perdiendo, que Cristo no está en la casa, que Cristo ya no está en la familia,
todos en el hogar debemos actuar. Pedro, el representante de Jesucristo, Juan, un apóstol de Jesucristo, también necesitan de Él. Necesitan buscarlo. A veces nosotros los sacerdotes se nos olvida que Dios existe y se nos olvida que Dios es grande. Y nos falta la confianza en Dios, a los curas y a los obispos también. Se nos olvida buscar a Jesucristo en la oración, en la lectura de la Biblia, en la celebración de la Eucaristía. Se nos olvida. ¿Sí? Y no debe ser. Cuando Pedro se enteró que Cristo no estaba, salió a buscarlo. Cuando uno está vacío, cuando el sepulcro está vacío, cuando nos encontramos en ese lugar, debemos buscar a Dios. Todos necesitamos de Dios. Yo también me confieso, yo también tengo dirección espiritual, yo también hago la oración. Es más, ustedes sabían que los sacerdotes estamos obligados a hacer un retiro espiritual al año. ¿Sabían eso? Puede pasar el año, pero en ese año usted tiene que tener un retiro espiritual de encuentro con Dios. ¿Sí? Este año ya lo hicimos. Con el obispo se hace el retiro. Ustedes sabían que los sacerdotes también se confiesan, que también se les puede perder Jesucristo y la misa se les puede volver toda una monotonía. Por eso es necesario que ustedes y yo oremos por los sacerdotes y recen por mí. Recen por mí, que yo oro por ustedes. No crean que yo no necesito de Dios. Así como Pedro y Juan fueron corriendo a buscar a Jesús y María Magdalena, todos debemos buscarlo a Él. Todas las personas. Miren lo que viene. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo, el más joven, el más amado, corrió más aprisa que Pedro. Dentro del camino de Dios, lo importante no es la carrera, sino llegar a donde está Jesucristo. Pedro, Juan, María, Magdalena tienen algo en común, que llegaron al lugar donde estaba Jesucristo. Pedro llegó más rápido. Juan llegó más rápido. Pedro fue más lento. Era más joven, tenía más fuerza. Pero algo tenían en común. Los tres entraron al lugar donde había estado Jesús para buscarlo. Ojalá que nosotros busquemos a Dios en todo momento. Y esto me hace pensar un poquito en la primera comunión. Los jóvenes, de niños son bautizados, buscan a Dios. De jóvenes, lo inscriben en la catequesis de primera comunión y de confirmación, buscan a Dios. De jóvenes, el papá lo lleva a la catequesis, el papá lo lleva a la misa. Cuando tienen 15 años, se empiezan a alejar. Cuando son jovencitos, están empapados cerca de Dios. Díganme si ustedes y sus hijos no están en catequesis. Díganme ustedes si sus hijos no están en comunión o en confirmación. De jóvenes van a retiro, van a convivencia, y es cuando usted se pone a hablar con la gente, le dice: padre, cuando yo era joven, yo me lo pasaba de iglesia en iglesia. Cuando yo era joven, yo me lo pasaba allá con el sacerdote que era monaguillo. Cuando yo era joven, yo me lo pasaba confesando. Yo me confesaba de joven. Sí, padre. Cuando yo era joven, yo me lo pasaba en las cosas de Dios. Iba a los retiros, iba a los talleres, iba a las cosas del Señor. Cuando yo era joven. Pero ahorita de viejo, me alejé de Cristo. Llego tarde. Ya ni llego como Pedro. Hoy debemos aprender con este evangelio que debemos salir corriendo a las cosas de Dios, a comer y a misa una sola vez se avisa. Miren lo que viene, escuchen. Y llegó primero al sepulcro e inclinándose miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. No entró. Juan llega primero. Se encuentra con todo lo que estaba y no entra al sepulcro, no se acerca. Juan representa a la juventud que va a la misa y no entra a la iglesia. Juan representa en ese momento una enseñanza a la juventud que va a las cosas de Dios a encontrarse con Cristo y solamente anda de asomado, pero no participa. Juan nos muestra cómo somos nosotros ante las cosas de Dios de jóvenes. Nos dan igual las cosas de Dios. Sí lo buscamos, sí rezamos, sí oramos, pero nos falta a los jóvenes seriedad y compromiso en las cosas de Dios. 100 jóvenes hacen la confirmación y en la iglesia se quedan, si acaso, 5. 20 jóvenes hacen la confirmación y uno solo se queda trabajando en la iglesia. Los demás miran los toros desde la barrera, no entran.
Los jóvenes necesitan la enseñanza de los adultos para aprender los buenos ejemplos. Los jóvenes necesitan la enseñanza de los padres. Ya vamos a ver que Pedro llega y pasa. Y después de que Pedro pasa, el joven pasa. No se queda afuera. La juventud de hoy día necesita que los grandes le den buen ejemplo, que los grandes le den buenas enseñanzas, que los grandes los impulsen, que los grandes los lleven a las cosas de Dios. Los jóvenes por sí solos son entusiastas, están animados, quieren buscar a Dios, pero si ven que el papá no va a la misa, pero si ven que la mamá no se acerca a la iglesia, pero si ven que el papá y la mamá nunca se confiesan, los jóvenes quieren seguir a Cristo, pero los padres no le dan ejemplo. ¿Usted le da ejemplo a sus hijos? ¿Usted es como Pedro que entra a las cosas de Dios a encontrarse con Cristo? ¿O es de los padres como los jóvenes que se queda afuera y alejado? Eso sí, el día que necesite Dios, ahí sí está en la iglesia metido. El día que necesite Dios, ahí sí lo está buscando. Ahí sí está haciendo novenas y rosario, y a la de Satanudo, y a la Virgen del Rosario, y a la Virgen yo no sé qué, y a yo no sé qué. Pero no siempre lo buscas. Juan llegó, pero no entró, solamente se asomó. Juan representa la juventud que ama a Jesús, que quiere a Jesús, pero no entra a las cosas de Dios, se queda por fuera. Los jóvenes pueden tener un retiro, pueden tener un encuentro, pueden una fiesta, allá van. Pero pueden tener una misa y se quedan fuera. Escuchen lo que viene. En el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro. Pedro, adulto, mayor, grande, anciano. Que lo venía siguiendo. Venía detrás de Juan. Y entró en el sepulcro. Entró. Pedro representa la autoridad que entra, que sí se acerca, que sí se compromete en las cosas de Dios, que sí busca a Cristo con sincero corazón. Pedro representa a los que rezan el rosario, a los que van a la misa, a esos abuelitos y a esas abuelitas que están en las cosas de Dios. Entran a las cosas de Dios, participan de las cosas de Dios, limpian la iglesia, acomodan, están activos en la iglesia. Y cuando hay un anciano, o cuando hay un mayor, o cuando hay un adulto que enseña, que va a las cosas de Dios, mire lo que pasa con los jóvenes. Y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en el sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo. Cuando el adulto entra, entra también el joven. Cuando el papá va a misa, el joven también lo acompaña. El hijo va. Cuando la mamá va a la Eucaristía, la hija también va. Cuando los padres le dan buenos ejemplos a los hijos los aprenden. Cuando los padres hacen el rosario en casa, toda la familia lo hace. Pero si el papá lo que le da son malos ejemplos a los hijos, ¿qué van a aprender los pelados? Es como cuando el papá fuma. ¿Qué aprende el hijo? A ser un fumador. Es como cuando la mujer se maquilla mucho y anda toda pintorreteada. ¿Qué aprende la hija? A las pinturas. Es como cuando el papá es tomador. ¿Qué aprende el hijo? Pues a tomar licor, aguardiente, cerveza. Es como cuando la mamá se viste mal. ¿Qué aprende la hija? Las cosas malas. Si usted es adulto y tiene hijos y tiene hijas y es responsable de un hogar, sépalo bien, que todo lo que usted haga, que todo lo que usted practique, que todo lo que usted diga, que todo lo que usted use, sus hijos lo van a imitar a usted tal cual. Todas las cosas que los hijos ven hacer a los padres, esas cosas las van a hacer. Son hermanas, las tres hermanas son maestras. Benjamín y yo no seguimos el paso de ser maestros. Pero todo lo que usted haga se convierte en un modelo a seguir para sus hijos. Por eso, mire, los padres, yo no quisiera estar en el lugar de los padres el día que nos encontremos con Dios. Yo no quisiera estar en el lugar suyo si es papá o mamá.
Porque Dios le ha dado hijos. Y Dios le va a pedir cuentas a usted si esos hijos se le echaron a perder. Si esos hijos se extraviaron. Si esos hijos se perdieron. Si esos hijos se encaminaron por otro rumbo. Dios le va a pedir cuentas a usted y cuentas caras. Porque habiéndole dado a usted responsabilidad y compromiso, usted dejó que sus hijos hicieran lo que quisieran y no le dio buenos ejemplos. Hoy la palabra de Dios nos enseña que Pedro no se queda afuera, entra. Y al Juan ver que Pedro entró, él se acercó y pasó. Respetó, aprendió del mayor el ejemplo. Pero hoy los mayores no quieren dar ejemplo. ¿Quiénes son los más groseros? Los viejitos, los abuelos. ¿Quiénes son los que dicen más grosería? Los abuelos. ¿Quiénes son los que más se quejan? Los abuelos. ¿Quiénes son los que menos van a misa? La gente adulta. El papá dice yo tengo que trabajar, la mamá dice yo también. El papá dice yo no puedo, yo tengo compromisos, la mamá dice también. Y se quedan los niños sin aprender los ejemplos de las cosas de Dios. El papá y la mamá se buscan mil excusas para no ir a las cosas de Dios. El papá y la mamá buscan la manera de estar lejos de Dios. El trabajo es importante, la comida es importante, el dinero es importante, Dios no es importante. ¿Qué están aprendiendo los niños? ¿Qué están aprendiendo sus hijos? Si usted se para en la mañana y cuando los lleva a las escuelas no los enseñan a rezar, ¿qué van a aprender? Si usted se sienta a comer y sus hijos no ven que ni siquiera una cruz ni una bendición hacen al momento, ¿qué van a aprender? Si usted tiene la Biblia ya abierta de par en par, pero usted ni siquiera es capaz de acercarse a leer la Biblia, ¿qué van a aprender sus hijos? Si usted no le enseña a sus hijos las cosas, ellos no van a aprender. Si usted no le enseña las cosas a sus hijos no van a saberlas. Ustedes deben aprender que todo lo que hagan y todo lo que digan son un reflejo para sus hijos. Juan entró, sí, porque vio que entró Pedro. Su hijo fue a misa, sí, porque vio que usted fue a misa. Su hijo reza, sí, porque ve que usted reza. Su hijo no dice grosería, sí, porque ve que usted no dice grosería. Su hijo hace las cosas bien, sí, porque ve que usted las hace bien. Si su hijo no ve cosas buenas en usted, no espere pedirle a sus hijos cosas buenas. Las palabras convencen, pero el testimonio arrastra. Y es lo que hoy debemos aprender de San Juan. Primero. Segundo, vamos a buscar el Evangelio de San Juan, capítulo 19. San Juan, capítulo 19, versículo 26. Algo más que tenía San Juan. San Juan fue con Jesús muy cercano. Pero no solo eso. San Juan quería tanto a Jesús que a él no le importaba que lo matara. Que a él no le importara arriesgar su vida. El día que agarraron a Jesús, el día que agarraron al Señor, ese día San Juan ahí se quedó a los pies de la cruz. Y una persona que siga a Jesucristo y que sea discípulo amado, debe aprender de San Juan a recibir a la Madre de Jesucristo. Porque hoy día tenemos discípulos que aman a Jesús y rechazan a María. Porque hoy día tenemos católicos que aman a Jesús pero no rezan el rosario. Porque hoy día tenemos discípulos que aman a Cristo pero ni siquiera una Ave María hacen. El amor que le tenía San Juan a Jesús era un amor para toda su familia. Y al pie de la cruz de Cristo fue buen compañero Juan. Estando con el Señor, se quedó ahí con Él hasta la muerte y presenció que murió su maestro, su amigo, el que le dio ejemplo. Miren lo que hizo San Juan. Juan 19, 26. Oigan. Jesús, al ver Del 25. cerca de la cruz de Jesús, Juan 19, 25. Escuchen. Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre estaba su mamá. Escuchen. con María, la hermana de su madre. Y había una mujer llamada María, que era hermana de su madre. Escuchen. Esposa de Cleofás Era mujer de Cleofás. Oigan. y María de Magdala. Y estaba también María Magdalena. Oigan, María Magdalena de la que habla hoy este evangelio, que fue de mañana a encontrarse con Jesús, no lo encontró. ¿Qué pasó? Jesús, al ver a la madre. ¿Saben quién estaba con la madre de Jesús? Jesús,
al ver a la madre y junto a ella. ¿Saben quién estaba con la madre de Jesús junto a ella? Al discípulo que más quería. Estaba el discípulo que más quería. ¿Qué tenía Juan de especial? Que acompañaba a Jesús. ¿Qué tenía Juan de especial? Que estaba con Jesús. Juan era amigo, era cercano, hasta el punto que el día en que todo el mundo huyó, ahí se quedó. Juan es un ejemplo de valor para los cristianos que tienen miedo. Juan es un ejemplo de valor para aquellos cristianos que son cristianos de a momento. Si el padrecito me trata bien, voy a misa. Si el padrecito no me regaña, voy a misa. No, nosotros debemos estar con Jesús siempre. Mire, hay gente muy conveniente. Hay gente que va a misa si el padre habla bonito, si el padre canta, si el padre es animado, si el padre no regaña. Y eso le colocan al sacerdote una cantidad de cosas. Es más, ¿ustedes sabían que hay gente que le gusta buscar al sacerdote de las redes sociales solamente para que le diga palabras bonitas? Solamente para que le haga oraciones y ya. Solamente para que le... Padre, mándeme una oración. Ay, qué bonita la oración y ya. ¿Ustedes sabían que hay gente en las redes sociales que le gusta buscar sacerdotes que le coloquen pañitos de agua tibia? No son discípulos amados de Cristo, no buscan a Cristo con sincero corazón, lo buscan en el momento donde los traten bien, ahí están. Van a la misa, donde les guste, donde no les guste no van. No. Juan estaba en un lugar muy difícil. Estaba a los pies de Jesús. Estaba viendo a su amigo, estaba viendo a su maestro morir. Miren, junto a la cruz de Jesús estaba su madre. Y viendo Jesús al discípulo que más amaba, miren lo que hizo. Dijo a la madre. ¿Qué le dijo? Mujer, ahí tienes a tu hijo. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Eran varios, 12 los que seguían a Jesús, pero de todos ellos, uno que se quedó hasta la muerte de Jesús. En español, son muchos los que siguen a Dios. La Iglesia Católica tiene cantidades de personas y la iglesia se llena y la iglesia va, la gente va a la iglesia, va a la misa, pero de todos ellos, pocos contados con los dedos, lo que realmente están con Jesús, lo que realmente lo acompaña. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego, dijo a la madre. ¿Qué le dijo? Mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo. Le dijo al discípulo. Ahí tienes a tu madre. Y me encanta lo que viene. Todo discípulo amado de Jesucristo, toda persona que siga a Jesucristo, toda persona que crea en Cristo, debe hacer lo mismo que hizo San Juan. ¿Qué hizo San Juan? Y desde aquel momento. El discípulo. ¿Qué hizo? El discípulo se la llevó a su casa. Se la llevó a su casa. Acogió, recibió a la Santísima Virgen María en su hogar. Porque los protestantes no son discípulos verdaderos de Jesucristo. Porque San Juan 19:27 dice que todo discípulo amado de Cristo se lleva a su madre a la casa que la acompañe, la respeta, la cuida y la ama. Y ustedes saben cómo los protestantes tratan a la Virgen María. Es más, San Lucas en 1:14, en Hechos 1:14, llega a decir San Lucas, todos ellos perseveraban en la oración en compañía de alguna mujer, María, la Madre de Cristo. El verdadero discípulo de Jesucristo no trata mal a María. El verdadero discípulo de Jesucristo no ofende a la Virgen María. El verdadero discípulo de Cristo recibe a la mamá en la casa. Y tenemos mucha gente que dice ser discípulo de Jesucristo, ni un rosario hace. Tenemos mucha gente que dice amar mucho a Dios y ni siquiera sabe hacer el Ave María. Y tenemos muchos protestantes que dicen ser muy bíblicos y amadores de Dios y ni siquiera son capaces de amar a la Virgen María. La rechazan, la desprecian, la tratan mal. El discípulo amado de Jesucristo, ¿qué hizo de especial? Se llevó a la Santísima Virgen María a su casa. Tercera idea para terminar de este evangelio. San Juan capítulo 21, versículo 20. Vamos a buscarlo un momentico.
San Juan, capítulos 21, versículo 20. Una vez, Juan iba caminando detrás de Jesús y Pedro se dio cuenta. Y Juan, estando distante y buscando a Jesús, Pedro hace un desprecio para que no lo siga. Mire lo que pasó. Pedro miró atrás. Miró hacia atrás. Y vio que lo seguía el discípulo al que Jesús amaba. Y vio que venía atrás el discípulo a quien Jesús amaba. Y en vez de Pedro decirle, venga, alcáncenos, venga, síganos. El que en la cena se había inclinado sobre su pecho y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Al que Jesús le tenía confianza para decirle las cosas. Al verlo, Al ver Pedro, al discípulo que Jesús amaba, le dijo, oigan, Pedro preguntó a Jesús, le dijo a Jesús, ¿y qué va a hacer de este? ¿y este que viene siguiéndonos qué? Cuando Pedro vio que venía detrás Juan, cuando Pedro vio que Juan los estaba siguiendo y él iba hablando con Jesús, dijo, Señor, ¿y qué va a hacer de este? Jesús le contestó, Oigan, si yo quiero que permanezca hasta mi vuelta, ¿a ti qué te importa? Tú sígueme. Jesús le dijo a Pedro que no metieran las narices, porque ese era el discípulo amado, que su trabajo y su tarea era seguir a Jesús, era seguirlo a Él. Nosotros debemos aprender que cuando estemos en las cosas de Dios, no debemos andar pendiente de qué hace el padre, qué hace la monja, qué hace el monaguillo. No, usted siga a Jesús correctamente, como le indique su corazón, como lo dice la palabra de Dios. Porque tenemos mucha gente que se escandaliza, que se impresiona, se sorprende porque otros siguen a Jesús. Uy, que un pecador entre a la iglesia, no. Que esta iglesia entre la gente. Me pasó en un lugar donde hicimos una capilla. La hicimos cerca de una urbanización donde viven personas que tienen su casa con agua, con luz, que tienen su casa bien arreglada y tienen su casa con su techo de teja acondicionada y algunos tienen carro. Pero resulta que detrás de la capilla que hicimos hay una barriada, es decir, un lugar donde no hay servicio público bueno ni sanitario, donde la carretera es destapada, donde no hay asfalto ni cemento, donde hay polvo, donde hay tierra, donde hay gente que no vive en una casa bien arreglada y acomodada, sino que vive en un rancho. Y resulta que cuando la gente de allá se enteró que aquí se había hecho una capilla, empezó a venir. Se me acerca una señora y me dice, padre, la iglesia que hicimos es para nosotros nomás, no para ellos. Ellos que hagan su iglesia. Es más, eso es otra parroquia, que no vengan para... Me voy calentando yo. Y le dije, mire señora, si usted quiere ser amiga mía, no me vuelva a repetir eso, primero. Segundo, la iglesia es de todos. A usted no le importa que venga gente de otro lado a la capilla, porque la iglesia es para todas las personas, no para usted solo. La señora se quedó impresionada. Padre, ¿pero por qué me responde así? Porque usted se está portando fea. Porque a nosotros, los cristianos, no nos debe afectar ni lastimar, porque haya gente que quiera seguir a Jesús. Usted no puede sentirse mal porque venga gente humilde y sencilla a acercarse a las cosas de Dios. Es más, tiene que alegrarse. Le dimos cabida, le dimos oportunidad y ahora la gente de la comunidad que es más humilde se acerca, participa de su Eucaristía y estamos contentos todos. Oye, cuando sigamos a Jesucristo, no andemos pendientes de quién es, que la mano derecha del Padre. Esa persona siempre está con el Padre. Ese es el coordinador. Ese yo no sé qué. No se sienta usted inferior. No se sienta usted inferior a las personas. Siéntase usted un hijo de Dios. Siéntase usted un hijo del Señor.
Nosotros debemos aprender que en las cosas de Dios, ustedes y yo vamos a ver a muchas personas que siguen a Jesús en su condición, algunos con pecado, algunos con vicio, algunos caminando chueco. La iglesia a Jesús lo criticaban porque se sentaba con publicanos, con prostitutas, con pecadores, con borrachos. No debemos ser feos, no debemos despreciar a las personas. Jesús en algún momento, por allá en Mateo 16, 20 y pico, le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque piensa como los hombres. Y en este evangelio que le acabamos de leer, Jesús le dice a Pedro: a ti qué, si él me quiere seguir, tu misión es ir a anunciar el evangelio, que se acerque, que busque a Dios, que se acerque al Señor. Es nuestro objetivo, es nuestra misión. Aprendamos hoy con el evangelio que no debemos sentirnos mal porque la gente se acerca a Dios, que no debemos sentirnos mal porque haya gente buscando a Dios. Por el contrario, debemos alegrarnos, debemos sentirnos felices, debemos sentirnos contentos. Cuando usted vaya a la misa y se siente con alguna persona que a lo mejor pues no tenga las mismas condiciones suyas, a lo mejor no se haya bañado, a lo mejor esté mal peinado, o a lo mejor tenga tatuaje, o a lo mejor no esté en condiciones para estar en la celebración, no se ponga grosero. Juan fue despreciado en algún momento por Pedro porque estaba siguiendo a Jesús y Jesús lo detuvo. Jesús le dijo: deja a Juan quieto, eso no es tu problema. ¿A ti qué? Está buscándome. Tú dedícate a anunciar el evangelio. Aprendamos a buscar a Jesucristo y a no lastimar a aquellos que buscan a Cristo. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló Daniela, el padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los queremos mucho y nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal. No falten, los esperamos. Desde aquí les deseamos a todos un feliz nacimiento, una feliz Navidad.